un desarrollo tradicional, que es la relación entre el juez, la justicia y la política. Es decir, que también esto hace y contribuye y en mucho conocer y manejar esta relación en términos de independencia funcional. Sabemos los jueces que la sociedad tiene cada vez mayores niveles de conflictividad y que estos niveles de conflictividad normalmente no son resueltos por la propia sociedad y acceden entonces a la justicia. Se accede a la justicia, hay mayor nivel de conflictividad, menor resolución de esta conflictividad en la sociedad y esto supone una mayor litigiosidad, mayor judiciabilidad de las cuestiones. Sabemos que situaciones que antes no se judicializaban, hoy sí se lo hace. Y más allá de los reclamos que hay por una mejor justicia, por mayor justicia, por una justicia más pronta, más rápida, lo cierto es que estos cuestionamientos no suponen un resignar a ir a la justicia, sino que se va a la justicia en busca de soluciones. Esta mayor conflictividad social ha producido una mayor litigiosidad y a la ampliación de los derechos en el reconocimiento por la fuente nacional e internacional de los derechos y la expectativa porque esos derechos se hagan carne, es decir, por esos derechos puedan ser desarrollados y ejercidos, es como también la justicia es cada vez más requerida. Y esto genera yo no sé si decirle una sobrecarga, pero tal vez esto no ocurre en otros países, una mayor exposición de los jueces ante sus decisiones y sus decisiones públicas. Una de las consecuencias de esta situación es el volver a repensar el debate tradicional en las llamadas cuestiones políticas no judiciables. Es decir, hay cuestiones que deben ser reservadas a la política y no deben ser resueltas por los jueces, o todas las cuestiones que se judicializan, se llevan ante un tribunal de justicia, deben ser resueltas por los magistrados. Compiten frente a esta pregunta dos respuestas tradicionales, aquella que, en base a lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional, que habla de todas las causas, estima que todo aquello que se presenta ante un tribunal inicialmente como litigioso o requerido de una definición, debe ser inexorablemente asumida por los jueces. Esta es la posición tradicional de autores como Germán Vidal Campos, por ejemplo. Frente a otro criterio que es aquel que sostiene que en realidad no todo lo que llega a un tribunal y se presenta como petición o como demanda debe ser entendido como causa, solamente las causas deben ser resueltas. Y entonces reconocen que hay determinadas cuestiones que sometidas a un tribunal no califican como causa y son las cuestiones políticas. Julio Llanarte, por ejemplo, ha sido un defensor históricamente de este criterio. Lo importante, lo que hay que tener presente en esta nueva situación de relación entre la política y la justicia es que la definición de la politicidad de un tema a los efectos de no ser judiciable no depende tanto de nuestra opinión, sino de la naturaleza propia del tema llevado a decidir. Y cuando uno lee en la doctrina cuáles pueden ser los criterios que permitan justificar que una cuestión es política y no debe ser resuelta por la justicia, advierte varias opiniones, parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que dice, bueno, todo aquello que compete a los poderes representativos, el legislativo y el ejecutivo, no debe ser analizado por la justicia. Bueno, este es un criterio que debe ser desechado porque todo lo que llega a la justicia normalmente ha sido decidido o resuelto en sede legislativa o ejecutiva en función justamente de la competencia que a estos poderes representativos se les asigna, de modo que este no puede ser un criterio correcto. A veces se dice, las cuestiones políticas son aquellas que no tienen una regulación específica, que están libradas a la discrecionalidad de los decisores.
En cambio, las cuestiones judiciales se distinguen porque están reguladas, tasadas, normativizadas expresamente. También este es un criterio engañoso. Muchas cuestiones políticas están reguladas, están tasadas, están normadas, están reglamentadas, y algunas cuestiones judiciales, incluso, como todos sabemos, han surgido no de una reglamentación, sino de una creación pretoriana. Recordemos, entre tantos ejemplos, la acción de amparo que surgió en 1957 en el caso Siri, y luego en 1958 se amplió en el caso Cot, surgió sin reglamentación. Quiere decir que este criterio de lo que está reglamentado y lo que no está reglamentado tampoco puede ser un cartabón válido para establecer una diferencia entre estos dos niveles, entre estos dos ámbitos, lo político y lo judicial. Yo diría que si tuviéramos que establecer un criterio dirimente, en realidad no uno, dos criterios dirimentes, sería uno, que las decisiones judiciales suelen responder a un silogismo. Todavía hoy razonamos cuando tenemos un caso judicial en términos de hay una premisa mayor, normativa, hay un hecho encuadrable, en esa premisa hay una decisión. En el ámbito político esto no ocurre, no se presenta de la misma manera, sino que más que una cuestión silogística es una cuestión holística, más global, más amplia, ¿no es cierto? Las posibilidades que tiene el político con relación al juez son mucho mayores, están limitadas por la Constitución y por su propia ideología, es decir, qué proyecto de ley se puede presentar. El juez no, el juez ya tiene la norma sobre la que tiene que basarse, y lo que puede hacer es descalificar esa norma, declararla inconstitucional, o tiene, sí, a veces, un ámbito, un segmento interpretativo, pero que es estrecho, no es tan amplio como la paleta de posibilidades que tiene el político. Y además hay, con relación a las consecuencias de la decisión, una mirada un tanto distinta. No digo opuesta, pero distinta. El político piensa prevalentemente en las consecuencias de su decisión de mediano y largo plazo. El juez está circunscripto a decidir un conflicto, con lo cual su margen de consecuencialismo suele estar bastante más acotado, más allá de que muchas veces los tribunales son llamados, y sobre todo por los poderes políticos, a actuar con una cierta responsabilidad que supone hacerse cargo de las consecuencias inmediatas de sus decisiones. El mundo judicial, el político, tiene características fuertemente diferentes. La organización judicial, el sistema judicial, funciona de modo atomizado, como sabemos. Es decir, funciona con un mecanismo jerárquico, piramidal, pero al interior de cada juzgado el juez es soberano de sus decisiones. Es decir, que hay una atomización de decisiones frente a la política que requiere una respuesta unificada. Los tiempos suelen ser diferentes. La política reclama soluciones en general rápidas. El juez también quiere actuar con la mayor rapidez posible, pero tiene que respetar rituales, procedimientos, normas instrumentales que están vinculadas a derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la justicia o la garantía de la defensa en juicio. El juez no puede regular absolutamente, de modo soberano, digamos, los tiempos, porque también están las partes que actúan y muchas veces lentifican un proceso. Los efectos de las decisiones jurídicas son diferentes que los efectos de las decisiones políticas, porque en el primer caso los efectos inicialmente se dan entre las partes, más allá de los procesos colectivos que suelen tener una reverberación mucho mayor. En cambio, en la política los efectos que se buscan son efectos generales, sobre todo en el ámbito legislativo. Las leyes son normas genéricas, son obligatorias y tienen una potestad de amplitud subjetiva que no la tiene inicialmente una sentencia judicial. Y finalmente, suele verse en el ámbito de las decisiones judiciales y del sistema judicial un orden
Por eso hablamos de orden jurídico y entonces todo conflicto se asume como si fuera un desorden que hay que recomponer. Esta figura tradicionalmente ha sido asumida así, como el juez como una especie de médico que tiene que ver cuál es la patología, cuál es la terapia, que es la norma aplicable, y resolver este conflicto de tal forma de recomponer el orden. El político ve la realidad de una forma diferente. El desorden forma parte de la realidad, el conflicto forma parte de la realidad, no es una patología. Al contrario, suele ser una muestra de salud de la sociedad tener percepciones y visiones diferentes. Y hablando de visiones diferentes, la decisión de los jueces tradicionalmente ha sido percibida como que había alguien que en el proceso tenía la razón y otro que no tenía la razón. Hay un ganador y un perdedor en el proceso judicial. No siempre esto es así, pero muchas veces, la mayoría de las veces es así. Hay alguien que estaba en lo cierto y hay alguien que estaba en lo incorrecto. El método de decisión de las decisiones políticas justamente es diferente. Quienes triunfan en una votación legislativa no es porque tengan razón, sino porque tienen el poder para hacer lo que les ha sido dado por la Constitución. No hay un criterio de verdad o falsedad en una ley. Hay un criterio de oportunidad y de mayoría. En cambio, en el derecho esto se ve diferente. Hay alguien que tiene la razón, hay alguien que es culpable, hay alguien que es inocente, hay alguien que debió pagar y no lo hizo, y hay alguien que, por ejemplo, actuó como era debido y por eso se le debe dar la razón. Me parece que esto es importante. Este paradigma de uno solo tiene la razón es un paradigma que ha dominado y domina en gran medida la función jurisdiccional. En ese marco, los jueces suelen ser criticados porque inciden en decisiones políticas. El llamado activismo judicial. Muchas veces escuchamos de los poderes representativos afirmar, bueno, este juez está yendo demasiado lejos, está incidiendo en una política pública, y esto es propio de los poderes representativos, que somos elegidos directamente por el pueblo, y no es propio de un juez. Yo creo que acá es muy importante que los jueces tengan presente la diferencia entre el qué y el cómo, el contenido y la forma, el procedimiento. Yo quiero citar un caso en el que me tocó votar, uno de los primeros que me tocó votar cuando llegué a la Corte, que es el caso Cepis del año 2016. Es un caso que estaba vinculado con la actualización de las tarifas públicas, de servicios públicos. Y en ese caso la Corte estableció una diferenciación, porque lo que se pretendía era actualizar las tarifas públicas a partir de una decisión política que era justamente salir de un atraso tarifario que permitiera a su vez ir eliminando los subsidios que estaban de alguna forma cubriendo el costo real de esas tarifas. Esa es una decisión política. Los jueces no podemos interferir en esa decisión. Después viene el cómo, y ahí es donde la Corte intervino e invalidó el aumento de tarifas. ¿Por qué? Porque en el cómo no se había respetado el proceso que establece la Constitución Nacional, las audiencias públicas, además de otros criterios. Es decir, los jueces ahí no interferimos en la decisión, no pusimos en tela de juicio el criterio del representante directo del pueblo. Lo que hicimos es, esto de esta manera no se puede hacer, porque nuestra Constitución establece que debe ser de otra manera. La diferenciación del qué y el cómo es una regla importante, me parece a mí, en la actuación judicial cuando se trata de decisiones que rozan y mucho lo político. Creo que también el Poder Judicial, y en esto ha progresado mucho en los últimos tiempos, debe darle relevancia a los procesos participativos de la comunidad, previos a la toma de decisiones. Me refiero a las audiencias privadas y públicas, como se hacen aquí en algunos casos en la Corte, en los casos que tienen una relevancia o institucional o social muy importante.
También la presencia de los amicus curiae, que también es una institución que permite dar una mayor participación, escuchar más voces previo a tomar alguna decisión. Y creo que también me permito siempre, cuando hablo de estos temas, recordar un consejo que me daba justamente mi maestro de Derecho Constitucional, que era Germán Vidar Campos. No hay que caer en la tentación, el juez no debe caer en la tentación de asimilar aquello que no le gusta con aquello que es inconstitucional. Hay decisiones que pueden parecer incorrectas, pero el juez no es un árbitro de la corrección o incorrección de las decisiones políticas. Lo que sí, el juez puede descalificar una decisión que proviene de la política porque agravia la Constitución. Él me decía, Horacio, no todo lo que no te gusta es inconstitucional. Y esto me parece que nosotros tenemos que tenerlo muy presente, como aquella expresión de Félix Frankfurter que nos recuerda que las malas decisiones de los gobiernos no deben ser corregidas por los jueces en sus sentencias, sino por el pueblo en las próximas elecciones. Hay que tener, me parece, muy presente esta advertencia. Finalmente, en el debate sobre si el Poder Judicial es un poder o es un contrapoder, voy a decir algo que es obvio, pero que surge de leer la Constitución. El Poder Judicial es un poder, no es un contrapoder. A veces se dice es un poder contramayoritario. Bueno, dependiendo cómo interpretemos esta expresión. También el legislativo suele actuar contramayoritariamente cuando sanciona una ley que protege o que da una cuota benigna o establece una discriminación inversa, un plus de derechos a los sectores menos aventajados, a las minorías, por ejemplo. También está actuando contramayoritariamente, no solamente el juez lo hace. Nuestro mandato no proviene de la sociedad para corregir algo que no nos gusta del poder político. Nuestro mandato viene de la Constitución y nos habilita eventualmente a analizar los procedimientos y también a descalificar por cuestiones sustantivas cuando se están violando derechos fundamentales a través de la descalificación, que es la declaración de inconstitucionalidad. Finalmente, estimados colegas, se pide a los jueces que no jueguen a ser políticos y me parece muy bien, no hay que jugar a ser político, yo estoy de acuerdo con esto. Desde la Judicatura pedimos a los políticos que se respeten las decisiones judiciales, en el sentido en que el principio de división de poderes, el sistema republicano, es un sistema de ida y vuelta. Puede haber interrelación, como nos gusta decir, puede haber interrelación sin interferencia entre los poderes, a condición de que respete cada uno su competencia.